Buenas a todos, bienvenidos a Interestelares de nuevo, después de tanto tiempo. Y bueno, estamos aquí con Pablo, ¿qué tal? Hola, muy bien. Y bueno, con muchas ganas de tener esta charla sobre fe, donde vamos a responder a cuestiones que va a estar bastante interesante. Así que bueno, aunque pase el tiempo, no perdemos las costumbres. Así que para romper el hielo, te pregunto que tú mismo digas quién eres, a qué te dedicas y todo lo que quieras decir acerca de ti para la gente que no te conoce, que te están viendo. Pues soy Pablo, tengo 19 años, soy de Murcia, estudio turismo y nada, bueno, soy chaval normal, toco el clarinete, estoy en una banda y yo qué sé, pues soy católico, ¿no? Y también soy catequista, estoy en mi parroquia y bueno, ya está muy normal, ya está, sí. Bueno, encantado, con mucha ganas de tenerte aquí. Yo ya hacía tu contenido de antes. Y bueno, seguramente la gente que te conozca, muchos te conocen, tal como yo te conocí porque empezaste a leer el Evangelio en TikTok de forma diaria o no sé, la verdad, porque ya te perdí un poco la pista y hace un tiempo que fue cuando decidí que preguntarte para estar aquí, pues me volvió a salir tu contenido y ya te empecé a seguir más frecuente, así que bueno, me gustaría que me explicaras un poco eso, cuál fue tu motivación para hacerlo y un poco que nos cuenta acerca de tu perfil de TikTok. Bueno, pues yo empecé en TikTok a subir el Evangelio porque fui a misa. Y, o sea, como que sentí mucho o sea, lanzarme a que al final lo más importante que tenemos que hacer nosotros es compartir lo que sabemos de Jesús, ¿no? Y decirlo a los demás, ¿no? Y entonces como que yo sentí mucho eso en plan, decirlo y no sabía cómo hacerlo, así que dije, pues por TikTok y ya está. Entonces cogí, me grabé, al principio me dio muchísimos problemas el móvil, en plan, no me iba, de repente se me calentó que flipas, se me fue la batería, no cargaba, lo grabé como 5 veces y ya por fin lo hice, lo subí, tuvo muchísima aceptación, en plan, lo vio mucha gente y dije, guau, genial, y ya al final pues lo acabé grabando todos los días hasta más o menos, en plan, seguido fueron como 105 días o así de leer Evangelio. Y nada, súper guay. Luego ya aparte de Evangelio, pues o sea, leía partes de Proverbios, ¿no? Otro libro de la Biblia. Y, y pues nada, vídeo chorra un poco de humor y eso, que nada, funcionaron muy bien. Y nada, simplemente eso, por sentir la llamada de expandir el Evangelio y ya está. Y ya todo lo demás es historia. Bueno, dicho esto, tu paso por aquí en redes sociales, la cual sigues subiendo contenido y eso, ¿quieres que te ha abierto alguna puerta o vamos a decir, has podido conocer a gente que comparte la misma fe contigo y eso y algún creador con que hayas estado con él compartiendo fe gracias a TikTok? Pues a ver, sí que a través de empezar a subir y tal, pues la gente me veía, ¿no? Gente normal, a lo mejor no, y ya cuando empecé a crecer más, pues sí que creadores pues, católicos, ¿no? Por ejemplo, uno, Juan Manasa, me gusta mucho, Sí, me parece que a mí también, poema la ahí, verdad. Sí, sí, sí. ¿sabes quién es, no? Vale, pues en plan, a raíz de eso, pues nos seguimos, tal, hablamos y me lo encontré en un evento en Congreso de Vocaciones, en Madrid también. Y nada, pues genial, y gente así random por la cara. Y luego, pues, una historia de dos chavales que agradecen con mucho cariño, que empezaron a salir porque se conocieron en mis vídeos. O sea, uno comentaba y la otra le contestó. Entonces, de ahí a ser una pareja. Entonces, nada, yo encantadísimo. Y estas cosas son muy chulas. Y luego gente de mi diócesis que decía, como tal, es que yo te conocía esto, pero luego tenía TikTok y te empecé a seguir, súper guay. Y entonces, eso al final, pues, da gusto, ¿no? O sea, que la gente te conozca por eso y comparta al final algo así. Y mola, está guay. Eso yo creo que está bastante bien y bueno, relacionado con eso creo que al fin y al cabo la fe ahora en redes sociales cada vez se ve más, ¿no? Y yo creo que eso está bastante bien porque creo que la iglesia tiene que no en sí actualizarse, porque creo que hay cosas que no se ven de perder, pero sí es verdad que cada vez vemos que la forma de transmitir la fe y todo que se va expandiendo y cada vez, pues bueno, de todas las maneras posibles, intenta que la palabra, que todo lo que queremos, pues llegue lo más lejos posible, ¿no? Al fin y al cabo.
Ahora bien, me gustaría saber cuál es ahora mismo tu vocación, si alguna vez has sentido algún tipo de vocación sacerdotal o simplemente la fe es muy importante en tu vida, pero no has sentido eso o no sé. ¿Qué es lo que aporta la fe en tu vida actualmente? Bueno, para mí, la fe ahora mismo es todo en mi vida. O sea, no me veo sin creer para nada. O sea, la fe para mí es base y ya de ahí todo lo demás. Y bueno, vocación, pues siempre ha habido esa duda, ¿no? Sacerdocio, matrimonio, tal. Siempre he pensado en el matrimonio. O sea, siempre de crío y tal, de tener una familia, tener hijos, tal. Y pues al final es lo que he ido buscando. Pero sí que es verdad que el Señor, no sé si fue una llamada, fue algo que me invitó a, pues, yo qué sé, a ser sacerdote o vida religiosa. Fue algo un poco, fue un boom en una hora santa y, y de repente como que sentí la llamada de, venga, ponerme a servicio en la iglesia, ¿sabes? Como de sacerdote, pero lo tengo que masticar mucho porque al final No es es una, un dec- giro, no es una claro, es decisión un giro fácil. total. Claro, claro, entonces lo tengo que discernir, en plan, lo tengo que rezar. Y, pero bueno, la llamada está ahí. Ahora mismo no tengo novia, ni parece que la vaya a tener dentro de poco. Y nada, pues ya lo que el Señor quiera. Al final es dejarse a Él y que Él controle. Porque si vamos por nuestras fuerzas, no va a salir, no va a salir Claro. bien. Y ya lo he comprobado en mi vida. Pero, pues ahí está la duda. Veremos a ver. Tú al fin y al cabo estás dudando entre dos sacramentos, ¿no? Entre la vocación sacerdotal o el matrimonio, estás ahí digiriéndolo. Sin embargo, si me voy a los polos opuestos, hay mucha gente con crisis de fe y todo. Y bueno, mucho se habla que ahora en la sociedad actual hay una mentalidad más débil, todo. Entonces, me gustaría saber tu opinión de que mucha gente, obviamente en España, es un país católico, pues desde pequeño empieza formando parte de iglesias, porque el bautizo es una tradición prácticamente muy poco común ver a un español nacido en España que no esté bautizado, pero mucha gente ya simplemente o incluso hace la primera comunión y dejan de creer, se consideran ateos, agnósticos y me gustaría saber tu opinión acerca de que últimamente cada vez más gente que empieza formando parte de la iglesia y simplemente se sale, si crees que eso puede ser una mentalidad débil o algo de la sociedad actual y que, bueno, cada vez que a la mínima crisis de fe ya la gente se considera atea o simplemente deja de intentar luchar por su fe. Me gustaría que opinaras sobre eso. Buah, es fuerte la pregunta, la verdad, porque, claro, o sea, al final venimos de tradición católica, ¿no? España es un país cristiano. Y bueno, claro, mucha gente, pues ya por bautizo, comunión e incluso confirmación, ya por hacerlo, ¿no? A lo mejor la gente sí que se pierde en la confirmación porque ya tiene que ir de su Claro. cuenta. Pero sí que es verdad que el bautizo y la comunión, pues, yo qué sé, o lo haces por la abuela, lo haces por lo Claro. que sea. Y ya es tradición hacerlo, pues ya está, para adelante. Pero se pierde mucho, porque al final me alegro de que esa gente se acerque a los sacramentos, entre en la iglesia. Al final, pues lleva a sus hijos a que conozcan a Jesús, ¿no? Que entre en la iglesia católica al final. Porque, claro, al final ya es entrarlos en ser hijos de Dios, en ser estar ahí, ¿no? O sea, es un paso más hacia Jesús. Pero claro, es importante que luego se siga ese proceso. Porque de nada sirve estar bautizado y luego hacer como si no lo fuera, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que aparte de que no se use como tal, o sea, que lo hagan por tradición o lo que sea, prefiero que la gente bautice a su hijo y que hagan la comunión y tal, porque luego es más fácil reconectar así que si no has entrado en la iglesia en tu vida y lo has tenido como rechazo y apartado. Y por lo menos tienes ya fotos de crío, tal, rezando, te sabes tu Padre Nuestro, pues hace más. Claro. Al fin y al cabo, pues creo que yo, por ejemplo, aunque ya no todo tan reciente, ¿no? Pero todavía me acuerdo de esas catequesis que he tenido, esa formación. Y bueno, yo ahora estoy en proceso de confirmación. Tampoco
plan, quiero hacerla, pero no tengo tampoco mucha prisa, sinceramente. Prefiero centrarme en otras cosas dentro de mi fe. Pero bueno, también hemos estado hablando que España es un país católico, ¿no? Y bueno, muchas veces en las noticias recientes hemos visto cosas que han pasado respecto a otras religiones, como el Islam y todo, y tengo una opinión, sinceramente creo que se está intentando desprestigiar o echar al lado que España es un país católico y que muchas veces se prioriza religiones como el Islam en un país el cual, si fuera totalmente contrario, en un país como Siria, Irak, no creo que se hagan muchas ni Semana Santa ni porque es la primera tradición que se me ha venido ni que se construyan muchas iglesias y todo. Entonces me gustaría que opinara acerca de ese tema tan controversial que al fin y al cabo, ¿por qué en España nuestra propia cultura, porque ya la religión católica es algo cultural aquí en este país, se está echando tan al lado y se ven cosas tan hipócritas desde ciertas posiciones para apoyar cosas como lo que ha pasado hace nada con la fiesta del Cordero? Em, Al final o sea, no tiene ni pie ni cabeza, porque España es católica de tradición y es, al final, la base occidental es el cristianismo, lo quieran ver o no, es eso, porque si no, pues aquí tendríamos la ley Sharia y ya está. En plan, son culturas diferentes y son religiones diferentes, realmente. Entonces, tú lo has dicho perfectamente, en Siria y en Irak no hay procesiones, y no es por casualidad, no porque no haya cristianos, es porque se persigue. Y aquí, si se hace una mezquita, pues nadie la va a quemar. Sin embargo, en países musulmanes se queman iglesias y se tiran abajo. O sea, últimamente hay muchas noticias de 30 cristianos mm, Sí, sí. en la iglesia atacados en plan, estando allí rezando, la gente entraba adentro a atacarles y en plan, tiroteos y cosas así. Entonces De, es una bestialidad. Aquí nadie va matando a la gente por su religión. de Y no hecho, es casualidad. de hecho muchas bueno, noticias que obviamente no van a salir en prensa porque no es algo conveniente, pero para gente somos cristianos, yo por ejemplo las veo en muchos países árabes de cultura islamista, mm, se ven como asesinan a personas simplemente por su religión. De hecho, yo el caso no es el más reciente porque hace poco vi que en un país, si no me equivoco, africano, porque hace un mes por ahí lo vi, que creo que asesinaron a 9 personas por ser cristianas o algo así. No, la verdad es que no estoy muy informado, pero por ejemplo, yo un caso que tengo mucho es que hasta el Papa, no me equivoco, creo que Juan Pablo II, puede ser, los martirizó de personas que vivían en un país de hecho, no sé si era Irak o algo así, que eran 9, que vivían todos juntos, trabajando y mmm, eran cristianos y bueno, de hecho un vídeo que salió y pues lo decapitaron en una orilla y un vídeo que salió en la noticia y todo. Es uno de los casos que tengo de que más se me ha quedado en la cabeza. Acabaron siendo mártires y todo, no sé si sabes de cuál te hablo, porque es que ahora mismo no caigo el país. Sí, Pero sí me suena sí, y, sí, y eran sí, un grupo grande de personas que de origen también árabe, pero que se fueron a otro país, siendo ellos cristianos, a trabajar eh, y no tenían muchos recursos, vivían simplemente para mantener a su familia y vivían todos juntos y no sé qué sucedió, que si no hubo una organización terrorista o no sé el propio país, pero fue un vídeo que es accesible, en plan un vídeo totalmente de donde, bueno, en la orilla pues les hacen eso, acaban con su vida delante de todo el mundo y ellos aún así no niegan la fe y luego, si no me equivoco, por no sé la verdad qué papa era, pero fueron martirizados y todo. Entonces, bueno, un ejemplo de cosas que pueden pasar si tienes tu religión en países así, donde se toman tan en serio las bases del Islam y todo. Y por cosas así pienso que la verdad es que lo que se está convirtiendo en España es algo bastante hipócrita. sí, totalmente. O sea, al final mm, puedes practicar tu fe, depende de qué religión sea. En plan, si eres cristiano no puedes, no está bien visto, no mal. Si eres, eso aquí en España. Y si eres musulmán y tal, pues eso, son sus costumbres, son su tal, que debería ser así con todas, ¿eh? O sea, deberían
respetarse todas, pero si vas al lado contrario y vas a países musulmanes, ser cristiano te cuesta la vida, y eso es así, y entonces la hipocresía de aceptar a uno y otro, depende de si me renta o no, pues, pues no lo veo. A mí, sinceramente, respecto al tema que estamos hablando, nunca me ha gustado precisamente ni el cine ni los humoristas españoles y sinceramente cada vez, bueno, pero esto ya desde años inmemorables, desde hace décadas, cuando simplemente para hacer humor fácil, no bueno, pero fácil, se usa rápidamente a nuestra religión, a nuestras costumbres, a la tradición. Cualquier humorista, es que ya, o sea, no tiene por qué ser un humorista ni woke ni progresista, simplemente cualquier humor fácil, meterse con la religión y punto. Pero casualmente nunca se ven esas mismas cosas para el Islam o lo que sea, porque nunca he visto en humoristas españoles que todos conocemos hacer bromas acerca de un hijab, acerca de un burka ni nada, pero sí acerca de Semana Santa, acerca de iglesia o acerca de pues lo que todos conocemos, casos de pederastia entre la iglesia, etc, etc. Porque al fin y al cabo es lo que se ve el humor fácil en España y yo me pregunto, ¿por qué eso no pasa al revés? Claro. Eso, es que no tiene ni pie ni cabeza, y al final, bueno, yo como católico, quiero decir, eh, al final lo que se ataca es la verdad. No te ríes de otras cosas porque te meterías en un problema. Y los cristianos siempre han sido el punto fácil, porque claro, mm, no contestamos y es como, ah, sí, venga, otra broma tal. Pero nunca, o sea, no atacamos a la gente, no ha habido ataques terroristas del Vaticano, ¿sabes? Entonces, mm, es blanco fácil, pero por eso, por ser los pringados que aman a todo el mundo. Y ya está, es lo que te digo. Yo creo que una lacra fuerte, porque al fin y al cabo, obviamente, vale, edad media, la guerra de los 100 años y esas cosas, salgámonos de ahí, pero creo que recientemente, tal vez en los últimos 200 años, no ha sido una iglesia, no ha sido una religión terrorista ni con intenciones de asesinar ni destruir pueblos ni nada. Entonces, creo que la mayor lagra que se tiene ahora mismo es todos los casos que han salido tanto de menores y también corrupción, ya no directamente de la iglesia, sino de asociaciones relacionadas a la iglesia, organizaciones, las cuales también se han filtrado y creo que son las dos mayores lacras que tienen ahora mismo. También que pueden llegar a hacer a nuestra iglesia un poco vulnerable en el sentido de atacar con un blanco fácil. Sin embargo, no asume de responsabilidad ni culpa a otras religiones, bueno, a otras religiones, a lo que se representa, de hecho hay mucho más, pero siempre se va, ¿no?, a esa llaga que tiene la iglesia. Y me gustaría que opinara acerca de eso y también acerca de esos temas, qué piensa sobre la gente que los comete y todo, qué se debería hacer con ellos en la iglesia. Igual es su opinión. A ver, casos de pedrastria, eh, pedastria, Sí. bueno, sí, se entiende. Estos casos pues o sea, son reales, no lo niego para nada. Y ha habido y habrá, por desgracia. Dios no lo quiera. Pero, bueno, o sea, la iglesia es contundente con esto. Alguien así es comulgado total. O sea, no puede pertenecer a la iglesia católica si hace esto. O sea, pillar a un cura así, no vuelve a ser cura. O sea, no puede, ya está, es comulgado. Entonces, la iglesia es contundente con esto y muchos papas lo han dicho, o sea, ellos mismos piden perdón por las atrocidades cometidas por la iglesia y porque reconocemos y sabemos que están mal, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que se centra mucho en los temas de la iglesia porque no lo negamos, pero eh, quiero decir, nadie se echa en contra del sistema educativo porque hay profesores que violan, que también lo hacen, algunos, ¿no? Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? O sea, Claro. tiene mucho más delito, como es normal, que sea un sacerdote o que sea una monja y un religioso, ¿no? O de la iglesia en general. Porque predicamos lo contrario. Entonces es mucho más escandaloso eso, naturalmente. Pero no es como que solo mm, pase esto en la iglesia, ¿sabes? Sí. Entonces, o sea, pasa en la iglesia, pasa en los colegios, pasa en la policía, pasa en trabajo y pasa en todos lados. Lo que pasa es que se pone el foco donde,
¿Dónde más duele? ¿Dónde más pica? Hablando de educación, me gustaría, para seguir con el tema, me gustaría preguntarte, ¿has estudiado ya sea infantil, primaria, secundaria o incluso bachillerato en algún colegio religioso, ya sea privado o concertado? Sí, y yo entré al colegio concertado de infantil hasta cuarto de la ESO. Y ya me salí para... O sea, no me salí, es que no tenía bachiller, entonces estuve fuera. Pero sí, Eh, Exactamente igual que yo, me gustaría, yo también desde que tenía 3 años hasta los 16, los cuales estamos ahora, vamos a salir muy recientemente de un colegio de aquí de mi ciudad, de la Ciudad de la Caridad. ¿Bajo qué congregación estudiaste tú? Perdón. Melita, o sea, era Santa María del Carmen. Sí. Vale, es que, por ejemplo, también hay muchos casos que en los propios colegios religiosos pues pasan muchas cosas que no son con los valores que intenta transmitir la fe, pero mmm, todo no creo que tenga que ser el foco de eso. Y eso es respecto a lo que estábamos hablando. Y ahora una cosa nueva que quería preguntar también respecto a la educación es que mucha gente, ya bueno, sabemos de qué tipo de personas puede venir esos comentarios, piensan que la educación religiosa es adoctrinamiento y mi pregunta es si eso es considerado adoctrinamiento cuando tú estás ahí por gusto y mucha gente quiere eliminar totalmente tanto educación privada y concertada, sobre todo si es religiosa. No sé, las campañas de feminismo, aborto, educación sexual en niños muy pequeños y todo, financiadas por el gobierno, que van a colegios públicos. ¿Acaso eso no es adoctrinamiento? Me gustaría saber tu opinión al respecto de este tema porque creo que en los últimos 20 años se ha disparado tanto la inversión y tanto como todo ese tipo de charlas y eventos que... Bueno, me gustaría que opinaras tú primero. Eh, sí, yo lo veo así también. O sea, que comparen una cosa y otra. O sea, que esté eh, f- o sea, la manera de verlo católico, o sea, al final, un colegio católico, ¿por qué se diferencia? Porque tienen religión y hacen misa de vez en cuando. O sea, Sí, al final el colegio... ¿Cómo? tienen actos y eso, sí. Claro, o sea, son actos religiosos, ¿no? Porque al final, pues, en un colegio católico, pues, tendrá que ser católico de alguna manera, ¿verdad? Bien, lo que pasa es que, claro, no se ven a ellos mismos que la propaganda política y cosas así que pone el gobierno, pone el Estado o pone a quien le toque, al final lo financian cosas para que te eduquen en eso. O sea, directamente filtrar a los niños a que eduquen, o sea, que se eduquen en algo que tú quieres. O sea, si eso no es adoctrinamiento, no sé qué es. Y al final, los colegios católicos no te obligan a ello, o sea, no te obligan a ser católico. O sea, hay gente que no es para nada católico en colegios católicos, lo que pasa es que son, yo sé, colegios privados, concertados, lo que sea, que los padres han preferido que estén ahí, porque ellos sabrán, pues, No si sé. prefieren una educación u otra. Al Ya sea final, por la calidad, a lo mejor, de claro, sí, educación. o sea, hay colegios con mucho prestigio católicos y colegios con mucho prestigio público. Ya Sí. el que tú elijas, el que mejor te venga, yo que sé, a lo mejor mm, se han mudado en un barrio donde solo hay un colegio y el católico, pues tendrá que ir a ese, pues cosas así. Y no creo que sea adoctrinamiento en lo católico, por la diferencia de que una religión no se puede imponer y no la imponen. O sea, yo yendo al colegio católico no se impone la religión. O sea, la tienes delante, convives con ella, pero tú puedes elegir ser o no. Sí. Y sin embargo, em, con temas políticos, temas tal, que meten en la educación, lo que has dicho de las charlas feministas, charlas sexuales a niños. mm, no sé, yo creo que intentan entrar en sitios donde no deberían. Sobre todo porque se lo hacen ya a los niños desde pequeños. Porque se están formando y tú puedes y decides qué quieres que aprenda y qué no. Ya cuando eres mayor, eso te puede venir mejor o peor, lo puedes coger o dejarlo. Pero como niño, es verdad que si es lo único que ves, es lo que te entra. Ya. Eso al fin y al cabo, pues yo estoy totalmente de acuerdo que adoctrinamiento y bueno, no creo que me parezca muy adecuado, pero al fin y al cabo es
con lo que tenemos que convivir actualmente. Entonces, bueno, también muchas de las cosas, yo por ejemplo en mi colegio y tal, pues he tenido procesiones, al fin y al cabo es algo que está bastante arraigado, toda la cultura de los pasos, las procesiones aquí en Sevilla. Y bueno, tanto, sobre todo una rama del cristianismo, protestantismo, bastante vista también en España, sobre todo en ciertas ramas del propio protestantismo, sobre todo los evangélicos. Pues bueno, aunque compartamos ciertas bases, es bastante duro que haya bastantes peleas entre nosotros, bueno, peleas, discordias. Y un argumento que tachan bastante es todo el tema de que la adoración a figuras. Obviamente, yo en mi caso, para mí, una procesión es una manera de conectar con Dios. Yo mismo soy costalero, pero ¿qué piensas acerca de mucha gente que, a lo mejor, si hay gente que de verdad, pero ya por inconsciencia, le rezan a la propia escultura? Si crees que es algo importante preservar la Semana Santa, si te parece excesiva. Sobre todo, quiero mirar la parte de Andalucía, que es donde más se vive, en plan, con respeto a toda la Semana Santa de España, pero para mí la de aquí es inigualable, Andalucía en general y sobre todo Sevilla, la provincia en general. Sí, lo veo, o sea, tengo claro varios puntos sobre esto. Eh, un poco en contra de los protestantes y luego un poco a favor. Porque en contra de ellos es porque básicamente la Semana Santa bien vivida y bien disfrutada y tal, o sea, como católico, como cristiano, o sea, cuando pasa el paso, cuando va la gente, ve la escultura, en fin, tú no vas a te arrodillas y le pides a ese santo como si fuera Dios, o sea, que es al final la idolatría, ¿no? Eso es bien mi vida, o sea, que los santos recen por ti es totalmente bíblico, en plan, no sé si dice Jesús o San Pablo, me han rezado unos por otros, ¿no? Porque al final, oye, estamos para apoyarnos, ¿no? Y qué mejor si sabes que alguien está en el cielo que rece por ti desde allí, ¿no? Qué mejor. Pero los santos lo veo perfectamente y no entiendo los protestantes cuando dicen que les adoramos, que si no sé qué, veneración, igual que la Virgen María. La Virgen María la tienen o sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces lo ven idolatría cuando no lo es. Y luego, un poco a favor de sus argumentos, el afán de mucha gente de incluso no saber qué es la Trinidad, pero ser, o sea, no se pierden una procesión, primera fila, tal, o a lo mejor, no sé. Fui este año a Rocío y, o sea, espectacular, me gustó muchísimo, tal, pero hay muchísima gente que es que solo le reza a la Virgen del Rocío y ya, en plan, y ahí corta y ahí, o sea, es lo único que ven. Entonces, claro, en ese sentido, es que no está siendo cristiano, está siendo rociero. Que al final está muy bien, pero tienes que filtrarlo. O sea, la Virgen del Rocío al final es una representación de la Madre perfecta, maravilloso. Pero no te puedes olvidar de Dios, de Jesús, que al final es lo importante, que al final es lo que nos mueve. Pero hay gente que solo se fija en eso, solo se fija en su santo de confianza y ya. Entonces, eso no lo veo bien, ya está, porque es como estás cogiendo algo que te interesa ya y lo dejas para nada. A Entonces, mí, eso. a mí la Semana Santa, yo también voy a hablar desde mi punto de vista, lo vivo los 365 días del año sin dejar de lado la fe. No es el principal punto de mi fe, pero sí que la vivo bastante. Yo lo veo una manera de conectar con Dios, porque yo, por ejemplo, cuando me meto debajo de un paso, voy con los kilos cargando, pienso que estoy llevando a la gente, enseñando mi fe, y también estoy bastante orgulloso de que yo puedo cargar algo, enseñarlo a la gente en público, una manifestación pública de mi fe, de mi religión, cuando en otros sitios no se podría hacer. Y es verdad, yo también pienso que mucha gente, sobre todo más gente mayor, a lo mejor, que le rezan a la Macarena, a Triana, y piensan que ellos son al fin y al cabo los que interceden, cuando realmente es la Virgen María como intercesora y Dios el que nos escucha.
tampoco me gusta mucho juzgar eso, porque al fin y al cabo, no sé, son personas que, bueno, en plan, no están tal vez lo suficientemente informadas, porque yo pienso que con más el paso de los años y la digitalización puede ver mejor los conceptos de fe y cómo funciona todo. Pero sí que es verdad que mucha gente apenas tiene fe y es solo en ese momento. Pero yo pienso que esas personas no viven la Semana Santa ni el rocío ni toda la romería como una manera de verla desde la fe como lo puedo hacer yo, sino simplemente lo hacen desde la visión artística y jubilar de celebración de eso, porque al fin y al cabo la romería, quitando la parte religiosa, son una celebración, es un momento para estar en familia, es una tradición para estar con amigos y fiesta, y la Semana Santa mmm, es arte al fin y al cabo. Y otro motivo, ya echando la religión, porque creo que no se debe eliminar, es porque creo que es de las cosas más artísticas que vemos día a día en España, sinceramente. No sé cómo lo ves tú. Totalmente, o sea, tú lo has dicho muy bien, o sea, tú estás orgulloso de vivirlo y de llevar, lo que has dicho tú, una manifestación pública de tu fe y de llevar a la gente lo que es el Evangelio. Al final, los pasos de Semana Santa no son más que otra cosa que la vida de Jesús, de santos que han acompañado a Jesús y ya está, eso es. O sea, al final, el origen de Semana Santa no tengo clarísimo, pero se va por ahí, de llevar a la gente la fe cuando ellos no van a ella, ¿sabes? O sea, al final es el Evangelio contado con esculturas, figuras, pasos y todo. Entonces, lo veo muy bien y es súper necesario. Además, lo que has dicho artísticamente es maravilloso. O sea, mejores esculturas que las de Semana Santa en cuanto a religión. Es que No, yo aquí en Murcia tengo a los Salcillos. Los Salcillos. Salcillo era una escultura de aquí y es que son maravillosas. Si no las has visto, las tienes que ver. Y son esculturas preciosas y salen en la mañana del viernes y es que son espectacular. Cualquier persona que le guste el arte mínimamente valora la Semana Santa, solo por esa ocasión. Entonces, eso al final también es acercarte a Dios, porque Dios al final es belleza. Y, y entonces, cuanto más bello puedes hacer la fe, más te estás acercando a Dios, porque Dios es, al final, el concepto de belleza. Entonces, eh, eso es una manifestación de la fe, y lo veo perfectamente. Sin caer en la idolatría claro. hacia la escultura o santo o lo que sea. Yo, por ejemplo, tengo plan, actualmente pertenezco a una hermandad que es la... Bueno, yo soy de Dos Hermanas, una ciudad de Sevilla, bastante grande a nivel de Andalucía. Y pues pertenezco a la hermandad de la estrella que representa la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y pese a que yo, la verdad que bueno, sé que obviamente estoy hablando con Dios, con Jesús, no con esa representación escultórica, siempre que voy a mi parroquia tal, me gusta rezar en la capilla donde se encuentra esta imagen, porque me ayuda a sentirme más cercano. Y también soy el primero que cuando ve salir, cuando ve a esta hermandad se emociona, ¿no? Ve las lágrimas, todo, porque al fin y al cabo es, no sé, algo, una conexión que tengo para mí, simplemente porque es el Señor de los niños, al fin y al cabo, porque es como la hermandad, por así decirlo, más alegre. Y no sé, de hecho en la propia capilla tiene un mensaje del Evangelio cuando Jesús dice: dejad que los niños se acerquen a mí, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Pero bueno, tiene solo lo de dejar que los niños se acerquen a mí. Entonces, de ahí tengo esa conexión. No sé, la verdad. Es muy bonito. O sea, si no hubiera dado hermana, no sé nada. Pero al final son valores del Evangelio. Estás poniendo la visión en Jesús. Tanto con que lo tenéis centrado en que sea la entrada de Jerusalén, ¿no? Que es, se recuerda el domingo de Ramos, ¿no? Cuando lo recibe. Y aparte, pues, oye, citáis al Evangelio, citáis, en fin. O sea, es que Jesús dijo y no lo ponen aparte. O sea, no es como el paso. No, es Jesús al final. Y entonces eso está maravilloso. Mientras no perdamos de vista a Jesús y
y al sacramento de la Eucaristía y todo, no hay problema. Ahora, saliendo del tema de la Semana Santa, el cual tiene mucho exceso, que cada vez vemos más procesiones, a lo mejor se ocupa más el tiempo, pero bueno, ya hemos dicho que la visión que tenemos, me gustaría hablar acerca de, bueno, la Iglesia al fin y al cabo cada vez se está modernizando más y bueno, hemos visto papas más conservadores, más progresistas y bueno, el último que hemos tenido, obviamente ahora mismo León XIV, ¿no? Pero Papa Francisco, papa muy progresista, muy abierto, muy cercano también y hombre, hay grises y sombras, blancos y negros en cuanto a la opinión de la gente y me gustaría saber tú qué opinas del Papa Francisco, si tú tienes una visión más conservadora de la Iglesia o más abierta. ¿Qué opinas de su legado, de lo que ha hecho la Iglesia, eso de abrirla tanto? Vale. Bueno, es un tema un poco delicadillo, ¿no? Porque hay división entre los católicos en cuanto a un papa u otro o lo que sea. Pero yo creo que cada uno tiene su matiz, cada uno eh, ha estado para lo que se ha necesitado. O sea, al final a los papas creemos que los elige el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, con clave y todo eso. Entonces, yo creo que cada uno tiene su misión, ha tenido sus cosas y han servido más o menos en distintas cosas. Por ejemplo, hablando de Francisco, que es muy abierto, muy tal, hay mucha gente que dice que es muy ambiguo, o sea, que era muy ambiguo, ¿no? Que era como, a lo mejor no era con tanta contundencia, no era con tanto tal, y es verdad que a lo mejor induce a la duda, ¿no? Y por eso hay tanta gente que decía que, yo qué sé, que se iba a aprobar el matrimonio de la iglesia, o que yo qué sé, iban a entrar mujeres curas, ¿sabes? Cosas así que es que, tipo, que no son, pero creo que ha aportado a que la iglesia esté más abierta, o sea, sea acogedora, sea la iglesia que te abraza, ¿no? Yo que sé, que es para todos la iglesia, ¿no? Me acuerdo yo, fui a la JMJ en Lisboa y, y una frase que se me quedó grabada, que la iglesia es de todos, todos, todos. Entonces, para mí el Papa Francisco ha sido muy abierto en cuanto a acoger a la gente a eso, al final como hacía Jesús, todo el mundo tiene espacio, tiene su sitio y hay que acoger, ¿no? Esa es la llamada del Papa Francisco, ¿no? Luego otros, yo que sé, más conservadores o más de ser papa hacia adentro, como fue Benedicto, que a lo mejor pues, no fue tan abrazar a todo el mundo, porque él fue más de eh, eso, reforma de la iglesia, más de eso, de puerta para adentro, ¿no? Pero ninguno de los dos está mal, porque claro, a lo mejor Benedicto, a lo mejor, yo que sé, necesito más conectar con los jóvenes, conectar con tal, más abierto, lo que sea, pero hizo cosas importantes para la iglesia en sí. Entonces, no te puedes descuidar ni una cosa ni la otra. Y ahora el Papa León, a mí, o sea, con lo poco que llevamos de él, porque al final llevamos, ¿qué? 2 meses, 3 meses, Meses, sí, meses. eh, de lo que he visto es que es muy abierto, no abierto de vale todo, sino abierto de acoger, atraer, en plan, y es lo que dice, él siempre va con la paz por delante, en plan, siempre dice, la paz está con vosotros, la paz está con vosotros. Y de verdad que lo hace. Y yo creo que es más contundente que Francisco, pero a lo mejor más cercano que Benedicto. Entonces, eso, ¿Queréis cada uno que, tiene... ¿Queréis que León va a seguir el legado de Francisco o va a retraerse un poco, va a volver, va a conservar más en vez de la expansión, ¿no? Que al fin y al cabo estaba dando el Papa Francisco en sí, expansión de... Bueno, mucha gente, por ejemplo, yo he visto un montón de gente ya ni tan siquiera católicos que han apoyado mucho al Papa en comentarios, entonces si piensas que León va a seguir ese legado, va a frenar un poco, simplemente mira las cosas de otra perspectiva. Pues a ver, yo creo que, o sea, tanto como Francisco, creo que no va a ser. O sea, al final, mucha gente, es lo mismo que te pasa a ti, gente que lo apoyaba que ni siquiera era católico, y que dijo, ay, madre mía, perdí a Francisco, no sé qué, este no va a seguir su legado, o tal. Pero es que, o sea, no creo que haya que seguir el, el legado como tal, sino
al final velar por la verdad y por lo que dice la iglesia. Al final no puedes ir contra la iglesia. Ninguno de ellos fue. O sea, Francisco tenía su ambigüedad a lo mejor, pero cuando era no. Mm. ¿Sabes? Entonces, uy, ese ruido, no sé qué. Bueno. ¿Qué se ha escuchado? No sé qué era, en plan, Ah, vale, sin problema. tipo, Continúa, vale, no te preocupes. perfecto. Eh, entonces eso, yo creo que León simplemente, por lo que lleva, eh, va a ser abierto en cuanto a hablar con todo el mundo, en plan, eso, pero sí que lo veo más, no tradicional, no conservador como tal, pero sí que es verdad que es de sí y no. O sea, esto es así, esto tal. Y yo creo que es muy de llevar a Jesús, de ver cómo Jesús hacía, y eso. Y yo lo vuelvo a repetirlo, me transmite mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces, creo que no va a ser ni de ningún extremo y que va a ser muy, no sé, muy tranquilo, muy, no sé cómo explicarlo, muy chill, podríamos decir, Sí, ¿no? es Por una así persona decirlo. serena. Claro, o sea, ni muy tradicional, Mm, ni muy mm. progre, por así decirlo. Sin, claro, Que al final para... que al final ninguno de los papas los puede meter dentro de una ideología o dentro de un Hombre, movimiento. ya de luego. Pero, o sea, es muy politizar la situación. Claro, Pero, o sea, los papas no son políticas, son claro, el sucesor de Pedro en la Iglesia Católica y al final el vicario de Jesús en el mundo. claro, Entonces, no se puede marcar en este progre y este no, ¿sabes? claro. Pero eso. Actualmente, bueno, la iglesia ya ha perdido el poder político, gracias a Dios, sinceramente, bajo mi opinión, porque creo que la iglesia, si respetamos los valores, no creo que, según marcan el evangelio, bueno, desde la manera que yo lo entiendo, creo que la iglesia no debería de tener poder político, como ha sido durante muchísimos años, no en la actualidad, pero desde la Edad Media, pues ya hemos visto papas, muchísimo poder, castigo. Creo que eso no se va a hacer, sin embargo, tampoco creo que se deba de perder la base católica que tenemos en países como España, que ahora mismo es un país laico, pero... bueno, creo que todos los católicos, no sé si tú lo has visto, el documental del Papa Francisco en Disney. Bueno, el documental, esa charla que tiene con los jóvenes. No la veo precisamente porque me eché un poco atrás, ya desde el principio, pero sí he escuchado cosas y tal. No sé qué. No, La verdad no te la has visto. no me la he visto entera, a lo mejor algún clip, pero no la he visto. A ver, yo la vi, de hecho, bueno, la vi por mi propia cuenta y luego lo vi en clase, en mi colegio. A él le llamo, bueno, sí, el instituto, pues, bachillerato, colegio, al fin y al cabo, desde infantil a la ESO. Pues yo lo vi y, bueno, creo que, respecto a lo que tú has dicho con Francisco, es que mucho sí, pero para José tiene que decir no, es no. Por ejemplo, en ese, bueno, si has visto fragmentito, tampoco te quiero, ya que me has dicho que no lo has visto, no te voy a hablar como si lo conociera, todo lo que pasa, porque me has dicho que no lo has visto entero. Entonces hay una parte, por ejemplo, donde hay una chica joven, porque al fin y al cabo todos los de esa charla son jóvenes, eh, católica, pero a favor del aborto, en un movimiento, el cual ella pertenece a un movimiento que era Católicas a favor del aborto, algo así se llamaba, ¿vale? Sin embargo, a su contraparte, pues también tenía una chica que se iba a las clínicas donde hacían eso para intentar hablar con las madres y todo. Bueno, incluso había chateos en ese de hecho. Y vimos, por ejemplo, en el tema del aborto, yo por ejemplo lo que percibí fue que Francisco en ningún momento se posicionó a favor de eso y solo dijo que en plan apoyó que a la mujer que aborte hay que apoyarla, pero en el momento la apoyó. Entonces, yo ahí lo que estoy de acuerdo contigo es que se mantiene firme en ciertas posiciones. Verdad de la iglesia. O sea, lo puede maquillar y tal, pero al final no. Es lo que es. O sea, si es un sí, es un sí, y si es un no, es un no. Es un no. O sea, obviamente, lo de las chicas, pues, hay que apoyar a la gente, ¿no? Al final,
eh, hay que cuidar al enfermo, hay que estar con el atacado, ¿no? O sea, son procesos difíciles, pero es verdad que son cosas con las que no podemos estar de acuerdo o sí, ¿no? Al contrario, ya depende. Bueno, me gustaría preguntarte ahora acerca de, bueno, en la iglesia pues hay muchas vertientes, como hemos visto algo, pero también hay otra cosa que no son tan vertientes de la iglesia, porque la iglesia entera ya no es ni ortodoxo, ni protestantismo, ni siquiera catolicismo, ni rito romano, ni nada. Testigos de Jehová, Palmar de Troya, Opus Dei. Bueno, me gustaría que opinaras acerca de eso, si te parece sectas o algunas y otras no, y bueno, ¿por qué crees que se dan esos movimientos y por qué? La pregunta es más por qué triunfan, ¿no? Porque a lo mejor sí, el Palmar de Troya al fin y al cabo está como burla, como un meme, porque sí es una pequeña, pero algo tan grande como el Testigo de Jehová que lo ves en tu día a día, ¿por qué crees que eso llega a triunfar, a calar en la gente? Sí, a ver, al final estos son herejías, son sectas incluso, y va un poco ligado al protestantismo, porque al final, aunque a lo mejor no son parecidos, porque a lo mejor salen más de la iglesia católica tradicional, no tanto de los movimientos protestantes, al final son todo alejarse de la iglesia por pensar diferente a otra cosa, en plan, pensar diferente a lo que dice la iglesia, y fundar tu propio movimiento, dirigido por personas humanas y, y haciendo pues, un poco lo que te interesa. O sea, cógete aquí, cógete allá, pero lo que me interesa, ¿no? Eh, y yo creo que funciona, al final, la secta no se sabe cómo la gente entra a eso. O sea, si ponen dos dedos de frente en muchas cosas y lo ponen en frío, es que dice, es que yo no podría estar aquí ni de coña. Porque hay gente con, que parece que es normal, que tal, que tiene su trabajo, tiene su vida, tal, pero está en una secta. Entonces, eh, yo creo un poco manipulación, lavada de cabeza, no sé cómo va. Nunca he estado en contacto como Director. cara a cara con gente así, pero eso al final te engancha y te engancha. Por ejemplo, cuando una amiga está en una relación tóxica y tú estás viendo que es que no va a ningún lado, pero ella como que sigue, ay no, es que tal, es que tiene esta cosa, tiene esto. Al final es un poco autoengaño. Entonces, que tienen en sectas así, en herejías, que al final es alejarse de lo que dice la iglesia, que mm, se considera verdad porque creemos que la iglesia es santa. Y entonces viene de la inspiración del Espíritu Santo y todo. Entonces, si tú formas una cosa que va en contra y haces tu secta y con lo que tú eliges coger, igual que el protestante, porque ellos tienen menos libros de la Biblia. ¿Quién dijo que.? O sea, llegó Martín Lutero y dijo, venga, reforma. Sí, Yo esto, de, me interesa esto otro, y ya lo demás no me interesa. Pues no puede ir así, no puede ir a media tinta. Elige todo o nada. Y ya está. también vemos no saliendo de la secta porque también a mí el protestantismo tampoco me parece algo sectario como se me puede parecer los testigos de Jehová o el Palmar de Troya. Sí, sí, hay diferencias. O sea, hay sectas que son como los Retro y el Testigo de Jehová, que son así las más conocidas. Sí, sobre Y luego todo, están los protestantes, que no son sectas, pero sí es una energía al final. sí, sobre todo, bueno, antes de ir con lo de los protestantes que yo quería decir, es que ¿por qué los protestantes no y Palmar de Troya, Testigos de Jehová, Opus Dei, sí son sectas? Bueno, para mí principalmente el contacto con el exterior. Si alguien sale o alguien de tu familia te intentan alejar de tu familia, de tus seres queridos, y si alguien sale de ahí está mal, no hables con él, no te acerques. Al fin y al cabo, controlan tus contactos, la gente con la que hablas y solo tu círculo tiene que estar todo ahí dentro, si no, no está fuera. Cosa que creo que no pasa en el protestantismo, porque tengo amigos protestantes y evangélicos, que es para mí lo que más se iba en España, que era de lo que quería hablar ahora. Entonces, bueno, creo que es lo que te prohíben hacer ciertas cosas, pero sobre todo el contacto con el exterior
creo que es más lo que determina si es una secta o no, porque al fin y al cabo ya ves lo cerrado que echa el Palmar de Troya, o los protestantes, si has tenido un familiar protestante o algo, lo que se aleja de su familia, o lo que se lee simplemente a la gente que no es del exterior, porque vale, a lo mejor, perdón, no sé si he dicho protestante, me quería referir al testigo de Jehová, ¿vale? No sé si he dicho protestante, y es que me he confundido, ¿vale? Los testigos de Jehová, el contacto con el exterior, si no estás dentro de ahí, no se habla, o sea, entonces creo que es lo que termina, si es una secta o no, ¿sabes? Sí, total. Al final, eh, eso, las setas son esto es lo nuestro, eso es el exterior. En plan, lo ven como eso, como Claro, esto es lo bueno, no te puedes salir de aquí, estos somos nosotros, no te puedes relacionar con lo de fuera, y lo de fuera es malo, lo de fuera es peligroso, y no te juntas con ellos. O sea, claro, es sectario, naturalmente. Los protestantes, es verdad, en plan, si me corrijo si a entender eso, que, o sea, no son sectas, quiero claro, decir, no son sectas. tengo amigos Yo también, también protestante, evangélicos y tal, claro, y no son personas súper, no me puedo juntar contigo porque eres católico, claro. ¿sabes? Para nada. Sí, yo el único problema que he tenido de con una película mío evangélico, no es un problema, pero ningún conflicto, simplemente que pues cuando ya aquí la Semana Santa, algo que están arraigado, algo tan arraigado a las costumbres que hemos hablado antes, sobre todo en Sevilla, que se vive muy fuertemente, pues no, ese día pues él no ha asistido al grupo, ¿sabes? A ver la procesión, porque se le pide su fe y poco más. Igual que cualquier católico y cualquier protestante puede tener un amigo musulmán, puede tener un amigo judío, puede tener, ¿sabes? Cosa que no pasa en lo que es un comportamiento sectario. Hay diferencias. Y ahora que quería hablar de en cuanto al protestantismo, bueno, tiene varias ramas, ya sea anglicanos, luteranos o luteristas, no caigo muy bien, y la que más se ve aquí en España es evangélico. Sobre todo la iglesia evangélica se asocia mucho a barrios periféricos ahí en España, o por lo menos donde yo vivo, pues se asocia mucho a ciertas etnias, ciertos barrios periféricos. Y bueno, me gustaría que dieras tu opinión sobre protestantismo, pero más evangelismo, porque es lo que más se ve, qué carencias tiene, sobre todo lo que yo veo es mucha hipocresía, poca concordancia con ciertas cosas, y me gustaría que dieras tu opinión, si conoces a alguien que lo practique. Eh, sí conozco a varios evangélicos, o sea, los conocí por entrar al instituto, eh, y nada, o sea, familias enteras de hecho. Y a mí, de los evangélicos, me flipa que, que como que investiguen tanto y sepan tanto de la Biblia y cosas así, ¿no? Que los veis y dicen, buah, chavales, que, o sea, estoy yo al lado de un evangélico, yo llevo toda la vida en la iglesia, soy catequista, esto no sé qué, mm, mil cosas, y es que ellos se saben los versículos de memoria, se saben los libros de memoria, se saben, es impresionante, y ellos saben muchísimo en teoría, o sea, de la teoría, obviamente lo practican, e incluso ellos mismos dan charlas, o sea, conocí a uno que daba charlas en el recreo ciertos días de pasajes del Evangelio. En plan, cogía su Biblia, quien quisiera venir, venía, y él daba su charla y explicaba el Evangelio. Y yo, o sea, de verdad flipé y dije, ¿esto qué es? Eh, Esto, claro, hay cosas que dices tú, es impresionante, potencial total, pero, eh, claro, al final es una separación de la Iglesia Católica, de los sacramentos, de cosas que nosotros las vemos cruciales, como yo que sé, la Eucaristía, empezando por ahí, y lo más importante, ¿no? La presencia de Jesús en la Eucaristía. Ellos no lo ven, o sea, no creen en ello. Entonces, claro, como o sea, algo tan heavy como es eso, que no lo veas, me estalla la cabeza. O sea, me da mucha pena porque al final son nuestros hermanos y tenemos en el centro a Jesucristo, ambos. Pero es verdad que no me cuadra que eso, que sea esa separación, ¿no? De al final la tradición que también es santa. Que la Iglesia Católica se fundó con Jesucristo, o sea, eso. Hay cosas que me chirrían, pero sí que es verdad que hay cosas que digo, joder, benditos evangélicos que a lo mejor en Estados Unidos, por ejemplo, en No Estados tanto como Unidos la gente conoce la Biblia y conoce tal porque son evangélicos. O sea, porque es el centro de la religión como tal, no la Biblia. Entonces,
brutal, pero creo que hay que un poco dirigirlo a lo que es la religión católica y los sacramentos y al final, pues cosas que fundó el mismo Jesucristo, que no ven. Pero eso. Al fin y al cabo, bueno, es algo bastante común en España. También es verdad que más que en España, aunque en España obviamente lo que predomina es el catolicismo, pero también pues la es muy presente en países enormes como Estados Unidos, desde el cual es súper común, súper común. Se va un montón allí a la iglesia. De hecho, podría, vamos, no me quiero jugar nada, pero creo que hay bastante más protestantismo que catolicismo allí. Y también en Latinoamérica, aunque también hay mucho catolicismo, ¿no? Suelo decirlo, pero sí también se ve bastante protestantismo de las diferentes ramas. Entonces, bueno, concuerdo con lo que has dicho y ahora, pues dentro de esto, me gustaría saber cuál es tu opinión de, bueno, todos coincidimos en una cosa y es que Jesús es nuestra base, es el pilar, es un referente, es el Hijo de Dios, Dios, la Trinidad. Bueno, ¿qué opinas de la visión que tiene, por ejemplo, tanto el judaísmo como el islam acerca de la figura de Jesús, que simplemente lo tienen como un profeta más, una persona más, pero no lo consideran el Mesías? ¿Qué opinas acerca de eso? A ver, esto es porque, claro, ambos lo reconocen como figura importante, modelo a seguir, tal, profeta, ¿no? Pero claro, es un poco como los protestantes, cogen lo que les interesa. O sea, si Jesús dijo, tal, hay que rezar de esta manera, no sé qué, valores o seguir la ley o lo que sea. Pero evitan cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy, prácticamente dice, yo soy Dios. De hecho, creo que lo dice literal. Em, entonces, claro, no puede seguir a un profeta que dice que él mismo es Dios. O sea, eso no es profeta, eso es Dios, ¿no? Entonces, que los judíos no lo reconocieran como Mesías y que luego el Islam, a raíz de Mahoma, lo usaran como simplemente modelo a seguir, que lo tienen súper súper top. O sea, no sabía esto, pero eh, como que en el Islam es un modelo a seguir Sí, sí, y es un profeta, de hecho. sí, sí, Se dice. que no es como que lo tengan ahí apartado. No, yeah. Y de hecho la Virgen también la tienen como que la valoran, ¿no? Em, pero claro, al final creo que, que simplemente no es igual, no lo tienen como él dijo ser. O sea, no es una verdad parcial, ¿sabes? Pues al final él no es un profeta, es el Mesías, el que tiene que venir. Y ya los judíos a partir de eso, pues se descarrilaron y los musulmanes, pues simplemente yo Los creo que tienen judíos. las bases donde deberían. Pero bueno. Bueno, yo creo que los judíos, creo que para mí me parece. No, sinceramente, conozco personas protestantes, evangélicas, conozco musulmanes, católicos, gente que, bueno, de todo lo que hemos hablado antes, católicos que a lo mejor no practican todo, pero nunca he tenido el placer de conocer a una persona judía, la verdad. No es algo que te han visto en España, pero, pero creo que una cosa que considero que, bueno, todos sabemos que tienen poder y todo, siempre han sido personas, bueno, se ha relacionado siempre con la banca, con todo, y bueno, no me quiero meter en teorías conspiranoicas, simplemente lo que quiero decir es que, ¿por qué, acerca tú que has leído el Evangelio y todo, el más antiguo testamento, siempre está centrado en Israel, ¿no? El pueblo de Israel? ¿Por qué, para mí, que pensar que el pueblo de Dios Israel es un pensamiento erróneo, en plan, después del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que Dios tenía más bien a Israel como su pueblo? ¿Por qué crees que ellos lo siguen pensando? Y por eso, por ejemplo, con cosas como la guerra, de ahora de Palestina, creen que todos de ellos son el pueblo de Dios, cuando me parece un pensamiento equivocado. ¿Qué piensas acerca de eso? A ver, o sea, no soy experto en esto, para nada me tendría que informar, pero el pueblo de Israel al que se refería a Dios, al que se refería a Jesús, tal,
no es el Estado de Israel actual, para nada. O sea, no lo es, porque no lo es. Se llama igual, pero son dos cosas diferentes. Y el pueblo de Dios, al final, el elegido antes de Jesús, fue el pueblo de Israel, y al final, pues porque se llamaba así y tendrá sus razones y ya está, es histórico, ¿no? Entonces, una vez que el pueblo de Israel, eh, o sea, como tal, Israel yo qué sé, como país, como pueblo, por así decirlo, eh, rechaza o no a Jesús, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios, el pueblo de Jesús. O sea, lo- ¿ves por dónde voy, más o Sí, menos? sí, yo te estoy entendiendo. Te gacho. Claro, o sea, el pueblo de Dios es el que le reza a Dios, el que quiere ir al cielo, ¿no? Ese es el pueblo de Dios, esa es la casa de Dios. Sin embargo, el Estado de Israel no tiene estas características, no acepta a Dios, no acepta a Jesús como Mesías, no es el pueblo de Israel al que el Señor se refería en el Antiguo Testamento, ¿sabes? Se ha hecho una división y al final, al no aceptar a Jesús como Mesías, es lo que divide, ¿no? Ellos querrán que sí, ellos pensarán lo que quieran, pero si su Mesías no es Jesús, ¿quién es? Claro. Entonces, eso, el pueblo de Israel, nosotros podemos considerar el pueblo de Israel Yo del creo Antiguo que Testamento y el que siga Jesús, al final, que siga Dios. Yo creo que todo el mundo que pertenezca a esta iglesia, pues eso era ese pueblo, pues no todo, yo creo que todo el que quiera puede ir con Dios, sinceramente. Y bueno, actualmente no tenemos la figura de un Dios castigador, tenemos un Dios benevolente, un Dios piadoso, que perdona, que acoge. Y yo creo que es así, sin embargo, sí, yo creo que solo hay que cumplir unos estándares. Y una pregunta que, bueno, una afirmación que dicen muchos ateos, sí, ateos, porque en verdad no tendría sentido que lo dijera una persona de otra religión. Es que si Dios existe, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué muere gente asesinada? ¿Por qué existe eso? No tengo mi propia respuesta, pero me gustaría saber tu respuesta a ese argumento que se usa tanto para desbancar todo lo que se cree. Vale, esto es muy simple, o sea, realmente es como una duda existencial del universo, pero es simple porque es muy sencillo. Si Dios es bueno, tiene que haber mal, por otro lado, ¿no? Porque si existe el bien, existe el mal. Pero Dios no es el culpable, o sea, no es el que ha causado mal directa ni indirectamente. O sea, por definición, Dios no puede hacer eso. Él siempre hace el bien y existe el bien por él. El mal es el contrario a Dios. O sea, pensar que todo lo que ocurre es porque Dios lo permite, no es así. O sea, ocurre y si ocurre es porque Dios lo permite, pero porque sabe que hay algo mejor después. O sea, del mal que existe porque Dios nos ha creado libres, pero voy a eso ahora. Eh, el mal existe, ¿no? Entonces, Dios de eso hace cosas mejores. Si no pudiera sacar un bien mayor o algo bueno de ello, no lo permite. Entonces, eh, Dios nos ha hecho libres. ¿Por qué nos ha hecho libres? Para que el amor que nosotros le demos a Él, o sea, Él nos ama, ¿no? 100%. Pero el amor que le demos nosotros a Él sea sincero, sea de verdad, sea trabajado de decir, yo quiero amar a Dios. Y la decisión de amar es libre. Entonces, en esa libertad entra el mal. Claro. Entra el mal porque nosotros decidimos si hacer el mal o el bien, si amar o no. Entonces, con Dios se hace siempre el bien. O sea, no como soy cristiano, hago siempre el bien. No. O sea, Dios es el bien y el contrario es el mal. Ya está. O sea, yo creo que es muy. Yo creo que ha sido el engaño del diablo de siempre. Eh, si él no existe, o sea, si el diablo no existe, la culpa es de Dios. Y la culpa es porque Dios permite el mal. Y no es así. Es que existe el bien y existe el mal. Dios no es, repito, no es el culpable directa ni indirectamente del mal, pero lo permite porque puede sacar cosas mejores de él. Y Yo, es muy duro. El primero, sí, al sí, primero que le duele es a Dios. por Porque supuesto.
Claro. O sea, mira, Jesús, si no hubiera permitido que Jesús muriera en la cruz, porque es una cosa horrible, no hubiera habido salvación. ¿Sabes? Por así lo veo. Yo creo que pienso igual que tú en cuanto a libertad, en cuanto a todo, es la misma opinión que tengo yo y después de tanto replantearme, bueno, sé que es una cosa que a mucha gente le habrá salido por TikTok. Pero bueno, yo también lo quiero decir, también es una hipótesis que hice yo y es bastante viral ahora, a mucha gente le sale, que es lo de, con una cosa así de abrir los ojos así, que, por ejemplo, porque hay gente, Dios no existe, ¿sabes? Y le pregunta, bueno, ¿qué eres tú? Y dice dentista, ¿sabes? Y porque hay gente que tiene los dientes fatales y un montón de caries, ¿sabes? Porque nunca han ido a un dentista y ya por eso los dentistas no existen. El sentido de, claro, hay asesinato, la guerra, todo. ¿Por qué eso existe? Porque no han ido a Dios, Dios existe. El problema es que tú vayas a Él, ¿sabes? Entonces, es eso, al fin y al cabo. Lo que yo todavía estoy teniendo mucha crisis de fe, planteamiento es, ya no, la guerra o el asesinato es simplemente eso. Son gente que no acude a Dios, Dios nos hace libres. Esa gente no acude a Dios, por lo cual si no van a Dios, si no van al dentista, por ejemplo, pues tienen problemas de dientes, si no van a Dios, pues tienen esos problemas de guerra, conflictos, todo, no hay entendimiento. Por eso, si todo el mundo siguiera los valores de Dios, pues obviamente eso no pasaría, los valores que nos inculca la religión católica. Pero yo todavía lo que me sigo planteando es la gente que muere de una enfermedad, la gente que tiene una enfermedad rara, niños hospitalizados y eso. Todavía es algo de, vale, el otro echa la libertad del humano y eso, pero ¿por qué eso? ¿Sabes? ¿Por qué Dios permitiría eso? Eso es todavía algo que me planteo fuertemente. Sí, de esto yo también he tenido esta duda y, y como que me lo explicaron tal, tuve una pequeña catequesis sobre esto, pero, o sea, realmente se me ha olvidado como tal. Sin embargo, puedo decir que es como injusto, por así decirlo, o sea, porque, quiero decir, ha nacido una persona tal, e inocentemente, siendo bebé, no habiendo hecho nada malo, simplemente mueren y ya. Esto es duro de asimilar, pero siempre es como Dios sabe más. Dios sabe por qué lo ha permitido, Dios sabe por qué. A lo mejor hay bebés que han tenido enfermedades súper duras y se han curado de milagro. O sea, de milagro literal porque los médicos han dicho no sabemos por qué ha seguido viviendo, o sea, es así. Y luego otros ¿no? O gente que enferma y se muere. Mm, Al final nosotros no sabemos todas las respuestas y no sabemos todo esto. Y Dios sabe por qué lo hace. Es un poco de tener fe y decir, bueno, si ha sido la voluntad de Dios, que esto sea así o no, al final. Porque la enfermedad y el mal y todo esto, o sea, el enfermo y eso, tampoco viene de Dios. O sea, viene pues, de las enfermedades, básicamente. Y la enfermedad, pues, tiene su raíz, ¿no? O sea, es algo malo intrínsecamente, por tanto, como he dicho antes, no puede venir de Dios. Sin embargo, pues, Dios lo permite o no, tal. Pero eso, el Dios sabe más y seguro que con un problema así o la enfermedad de alguien, a lo mejor yo qué sé, por un ejemplo, alguien que enferma, la familia va a verlo y la familia está ahí y tiene que ponerse de acuerdo para, mira, ¿quién va a ir? ¿Quién va esta tarde? ¿Quién va ahora al hospital? Y a lo mejor de una enfermedad así, la familia se ha unido o han pasado X cosas Sí, o se ha tenido más conciencia de X enfermedad porque ha sido un caso muy notorio, entonces ahora todo el mundo quiere investigar esa enfermedad para que no pase más. Pues al final es un bien mayor. Obviamente, pues tiene sus víctimas y tiene eso porque víctimas de guerra y víctimas de enfermedad, pues claro. no van a reivindicar nada, por muy Ya. bueno que sea hecho. Aunque Pero la, sí. eso, Aunque la gente de la guerra también sea inocente, al fin y al cabo, me parece eso una consecuencia del acto de la libertad, de decidir, de no acercarse a Dios, porque al fin y al cabo, si muere gente inocente, un niño muere en la guerra, pero es una consecuencia de una libertad de otro humano, igual que quien asesina, igual que todo. Pero sin embargo, lo de la enfermedad, pues, no sé por lo que te has dicho, todavía me lo estoy planteando, pero es que la enfermedad, un bebé que nació inocente, una persona de 6 años que le entra un cáncer, de lo que sea, pues ahí todavía no lo encuentro, ¿sabes? Porque ni ha hecho nada, ni ha tenido la posibilidad de acercarse, ni alejarse de Dios, porque a lo mejor lo más seguro es que ese bebé, o si tiene 6 años, está bautizado y
Bueno, a lo mejor no va a misa todos los domingos, pero porque tampoco le da, ¿sabes? Pero no sé, ahí hay tanta inocencia. Además, Dios mismo dice, igual como he dicho antes, lo que es la capilla donde me gusta rezar y todo, dejad que los niños se acercan a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos, los que bienaventurados, los que son como niños, bueno, no caigo ahora mismo, pero se menciona varias veces, creo que son la inocencia, son la pureza, al fin y al cabo sé como ellos en el sentido de tener esa inocencia, ese sentido del bien, ¿no? Porque ellos al fin y al cabo todavía no tienen lo que es la percepción del mal, no saben lo que está mal y lo que está bien. Entonces, ¿sabes? Hasta que Dios lo diga y aún así gente como ellos se muera, sufra, pues no sé. Todavía es algo que me cuesta asimilar, pero al fin y al cabo es lo que tiene la fe, ¿no? Procesarla, ir creciendo dentro de ella. Sí, es lo que yo, o sea, ahora mismo no te puedo dar una catequesis sobre ello, Ya. pero algo tiene, o sea, pídele a Dios que te ilumine con eso porque, o sea, al final es una duda tuya. Y qué mejor que te la resuelva que él. O sea, pregúntaselo y ya te dirá. Bueno, pasando a lo siguiente, también hemos estado hablando de las otras religiones, del Islam, protestantismo. Y bueno, no me voy a echar tanto en religión, pero ya que somos católicos, pues me gustaría que hablaras actualmente de la figura, bueno, cómo justificaría esto a una persona. Ya no es que Jesús es Dios, no ni que Jesús es el Hijo de Dios, ni que es el Mesías, su existencia, que es verídico, que ha existido, que ha sido crucificado, que ha sido sentenciado bajo el poder de Poncio Pilato, despreciado, humillado, maltratado, ha cargado la cruz hasta el Calvario, ha orado en Getsemaní, ha muerto crucificado. Y ya lo que no me voy a meter es la resurrección, porque estamos hablando ahora de su figura histórica presente y me gustaría qué evidencias tienes, plan, bueno, qué has visto, porque obviamente a lo mejor tú en persona no tienes una evidencia, pero que me cuentes un poco de cómo justificarías tú que Dios ha sido, que Jesús ha sido una persona real, Dios se ha hecho hombre. Eh, vale, sobre todo, y un poco el argumento de saber que es verdad lo que se escribió de Jesús, ¿no? Al final. Porque, o sea, de la vida de Jesús lo principal son los cuatro evangelios, ¿no? Entonces, estos cuatro evangelios son escritos del siglo primero, ¿no? Claro, claro. Em, entonces, claro, gente que lo vio, que convivió con él, y además los cuatro tienen, em, o sea, tienen muchas historias, tienen mucho tal, muchas de ellas coinciden, de decir, a lo mejor esto se habla en tres evangelios, o esto se habla en dos evangelios. Entonces, em, que gente distinta, escribiéndolo de forma distinta y tal, se haya hecho y todas coincidan, o sea, no se mm, ¿cómo decirlo? No se contradicen unas con otras. Y la evidencia de los escritos antiguos de que Jesús existió, o sea, hay más evidencia de la figura como De Jesús, Jesús sí, histórico, ¿no? Hay más evidencia que Mahoma, emperadores romanos, que filósofos de Atenas, y sí. sin embargo de eso no se duda. Sí, Pero hay o cachar el muchísima mismo evidencia. Mahoma, por ejemplo, es más evidencia. Claro. O sea, la gente, o sea, Jesús existió, eso no se puede negar. O sea, eso no se puede negar y ya tanto, si esta persona existió y dijo lo que dijo, debe ser verdad, porque todos Claro, coinciden. Y lo más fuerte de todo es por qué los 12 apóstoles o todos los que siguieron después, que lo conocieron en persona y sabían lo que decían, ¿no? ¿Por qué hubieran muerto por una mentira? sí. Bueno, y ya no es morir. De hecho, ese de un disparo a la cabeza, cosa que en ese momento no era posible, pero algo indoloro, ¿no? Es que, bueno, cada uno murió de una forma más atroz que la otra, menos, no me acuerdo, menos uno que murió por edad, que no me acuerdo cuál era. Yo sé cómo murieron cada uno, pero era Juan, pues no sé quién fue Juan, ¿no? El que murió simplemente, no sé si fue en una isla o algo así, pero no sé, o en un, ¿dónde fue? Creo que fue por Turquía o así. Sí, por ahí, ¿no? No O sé. incluso que desapareció, o sea, que se perdió la pista Y ya está, y no pero lo murió encontraron. de edad, sí, pero el resto, crucifixiones, no sé, despellejamiento, yo sé. Sí, lapidación, o sea, la gente, bueno, la gente del Imperio Romano o quien fuera, los mataba porque, o sea, los perseguían y los cogían y los mataban de la forma horrible y hasta el último minuto de aliento de vida no lo negaban y no tal. Y incluso gente que después,
que no conoció a Jesús como tal, también murió por ello. Entonces, no puede ser que alguien conozca a Jesús 400 años después y muera mártir porque no ha negado su fe. Sí. O sea, es imposible, es imposible. O sea, no se puede entender sin fe, pero es que viendo los hechos, nadie muere por una mentira. O sea, si tú sabes que es mentira, no muere por ella. Bueno, la verdad, y obviamente tanto los evangelios y todo lo que nos pasamos, pero bueno, también algo muy controversial, sobre todo que últimamente está saliendo bastante, bueno, no a la luz, no es que haya salido nada, sino se está dando bombo al tema y es acerca de los evangelios, o bueno, textos apócrifos, y me gustaría saber tu opinión y si opinas que todos son falsos, si algunos son veraces, si su existencia es real, y bueno, qué opinar acerca de los evangelios, textos apócrifos en general. Eh, es decir, que de esto no conozco mucho tampoco, pero sé que, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, o creo que hay escritos de María Magdalena, Sí, esta gente que al final eran discípulos de Jesús y lo conocían personalmente y se habla de ellos y conocemos de ellos, eh, al final no son evangelios como tal porque en su momento no se vio como palabra de Dios. Al final, que un evangelio u otro sea... Es como, no sé cómo explicarlo, pero la decisión de qué libros de la Biblia estén o no es decisión de la Iglesia y claro. creemos que por intercesión del Espíritu Santo no, y iluminó pues qué libros eran y qué no. Entonces, estos textos se han utilizado históricamente porque se conocen detalles y se conocen datos y se conocen cosas por textos apócrifos o textos que no se consideran eso, de la Biblia o palabras de Dios o lo que sea. Algunos, a lo mejor, si se ha desmentido o se ha visto que ha tenido una incoherencia o lo que sea, eso ya no puede ser palabra de Dios, ¿sabes? Entonces, creo que sí lo usan como referencia histórica y registro como tal, eh, pero eso, simplemente pues no son dogmáticos, por así decirlo, no son Yo creo que, eso, de la iglesia. a ver, si no está muy informado, en plan, yo tampoco, pero lo que quería decir es que yo creo que se ha transversado muy de mala manera mucha información de esos textos y hay muchos bulos, en plan, inventarse cualquier teoría conspiranoica y decir es un texto apócrifo cuando es mentira. Pero, por ejemplo, mucha gente dice que el texto apócrifo, cosa que dudo de su veracidad bastante, creo que no es eso, simplemente será un texto apócrifo falso. Cosa, teoría muy... Eh, re, muy paranoicas, muy retorcidas, como que su un hijo con María Magdalena, que si cosas así, o que si Judas realmente nunca fue una traición y simplemente era un aliado de Jesús porque era él el que le tenía que entregar y fue el elegido porque era el más cercano a Jesús. Bueno, muchas cosas así. A ver, lo de Judas yo no me lo creo por el simple hecho de que si hubiera sido así no tendría por qué sentirse culpable si hubiera sido un socio de Jesús para entregarse y no se hubiera acabado quitando la vida porque se acabó, estaba ahí, bueno, lo de María Magdalena simplemente, bueno, algo también muy controversial, pero no creo que Jesús simplemente tuviera un hijo, es que me parece algo inviable, muy falso, simplemente para quitarle la castidad, la pureza de Jesús y negar el hijo de Dios, pero también porque si Jesús es Dios y ya tiene un hijo, no tendría sentido que Jesús tuviera un hijo porque sería otro hijo de Dios, porque en el caso de Jesús, si lo que concebimos con Trinidad es Dios también, ¿sabes? Entonces, bueno. Sí, o sea, es lo que te he dicho, o sea, puede haber cosas que eran verdad, pero cosas así, que es que van completamente en contra de lo que decía Jesucristo o de mm, el mensaje verdadero y al final el lógico, como has dicho. O sea, porque de repente Dios Padre, de repente pasa a ser Dios Abuelo. ¿Sabes cómo va esto? Entonces, pues cosas así no tienen cabida y no es lógico y por eso se considera pues falso o lo que sea. No he investigado, he de decirlo, pero me informaré y tal, pero es que claramente, o sea, cosas así, mm, al final tienes que versar para desprestigiar o ir por otro sendero. Bueno, dicho esto, pues también me gustaría hablar ya para ir así un poco finalizando. Una de las últimas preguntas que tenía es, bueno, yo tengo amigos, ¿vale? Que son una iglesia muy conservadora, muy tradicional,
Y bueno, vemos últimamente actos como la JMJ, jubileo por aquí, jubileo por allá. Venimos, como hemos hablado antes, de un papa muy abierto, muy progresista. Y bueno, porque obviamente se busca acoger a todo el mundo, pero esa misma acogida ha hecho también que mucha gente se aleje, no en sí de la iglesia, no de su fe, pero del concepto de iglesia. Ahora gente que está negada con los jubileos, con la JMJ o con hasta con la propia figura del Papa ahora, porque gente que misas en latín, misas de espalda, tradicionalismo, que no le ven cabida de ningún tipo al colectivo dentro de la iglesia. No sé, me gustaría sí, que le dirías a esa persona qué visión tienes tú y si quieres que por la mentalidad progresista se está como excluyendo, un poco alejando a esa persona más conservadora de la iglesia que al fin y al cabo somos todos. Sí, claro, es delicado porque gente que parece... mm, o sea, vale, hay que llevar cuidado con los tradicionalismos porque em, o sea, el Concilio Vaticano II fue un poco para em, no renovar como tal, porque no cambió nada, pero, pues, por ejemplo, se puso lo de comulgar en las manos, o ya no misa en latín, tal. O sea, que sigue estando, ¿no? Pero, o sea, porque no es como lo contrario, pero, pues, misa en cada idioma, en tal, no sé qué, Sí, y ciertas cosas que, pues, la iglesia, pues, mm, vamos, tuvo como un reajuste, ¿no? Que no va contra la iglesia, repito, no es como una claro. modernización que de repente se acepten cosas que no eran, pero precisamente para acercar más a la gente. Yo, que no sé latín, voy a una misa Claro. en latín y me queda igual. O sea, Al fin y al cabo, también es verdad que yo la cosa más me llevo desde la misa, en plan, yo no acudo a misa en latín, pero conozco a gente que lo hace y yo, a ver, no me parece mal y eso, y creo que tampoco si gente como tú y yo fuéramos no sería malo por el simple hecho de que lo que se hace en latín es, bueno, los conceptos, las oraciones, el proceso, realmente todo lo que es la homilía, que es lo que yo más me llevo de una misa, de una Eucaristía, lo que me cuenta el cura, lo que su reflexión, o lo que podemos reflexionar todos sobre el Evangelio del día, es en español, lo entiendo perfectamente y no me importa que el, yo confieso cualquier tipo de oración, cualquier tipo de proceso sea latín, porque no estoy, eso me parece más seguir un proceso para conectar con Dios, pero me parece que la reflexión, aunque sea en español, a mi vida, no creo que sea necesario nada más. sí, sí, o sea, es lo que he dicho, no al contrario, no es un delito, pero es verdad que si nos quedamos en el tradicionalismo, eh, al final, mm, no sé, no es tan, repito que no estoy en contra, pero es verdad que, mm, o sea, porque hay una necesidad tan grande de, yo qué sé, o sea, teniendo, es que no me estoy explicando, porque no estoy ni a favor ni en contra, pero es como, teniendo la misa en español, pudiendo compartir, yo qué sé, con gente que a lo mejor pues no ve la misa tradicional, o yo qué sé, cosas así, ¿no? Pero ya cada uno, porque con estos temas incluso el clérigo, muchos curas lo veían mal, porque recordaba al franquismo. O no Sí, sé si en plan, al contrario. Y luego, claro, ya los demás pues se lo han puesto, o sí que lo llevaban más con día a día, o incluso la sotana. La sotana antes se veía como súper tradicional, cerrado y tal. Pero ahora hay curas jóvenes que usan la sotana perfectamente y siempre van con sotana. Entonces hay gente que lo ve como súper mm, retardado, por así decirlo, ¿no? Como súper antiguo. retrógrada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay gente que lo ve súper normal y súper, ¿por qué no voy yo en sotana, ¿sabes? ¿Qué es eso? Es como, no está prohibido, pero sí, verdad que son distintas cosas, distintas maneras de pensar, y ya cada uno más tradicional o más conservador, pues ya depende. Pero sí, verdad que hasta el punto de que lleguen a no ir a jubileo o no tal, o separarse un poco del Papa, es verdad que puede ser por efecto rebote, de a lo mejor cuanto más abierta la iglesia, menos a favor estoy, por así decirlo, pero al final no es eso, hay que aceptar a todo el mundo y no tienes la visión tradicional que tienes tú, pues bueno, pues tendrás que convivir con ellos. Yo, por ejemplo, em, yo qué sé,
naturalmente, o sea, hay que aceptar a todo el mundo, pero por ejemplo, que hay gente que no vea cabida en no aceptar a la gente del colectivo directamente. O sea, no es como, venga tal, lo aceptamos tal, enseñamos un poco esto, porque se hacen las cosas así, y convivir con ellos, en plan, a lo mejor hay gente, yo que sé, se ve mucho en cofradías y todo esto, que hay gente, oye, del Sí, colectivo abiertamente y vive la fe y sí, sí. Es tranquilamente. más, para la Semana Santa, te interrumpo un momento, en plan, tengo que decirlo que hay muchísima presencia de gente del colectivo y que mucha parte se mantiene, no gracias a ellos, sino que son muy colaborativos con todo el tema de hermandades, de hacer los mantos, de todo, plan de todo, ¿sabes? No lo va a echar porque sea en el colectivo ni nada, o sea, al final se aporta a la iglesia, aporta a la fe. A lo mejor es mejor que gente que va a misa tradicional, a misa tal, que luego no hace esto, o que no aporta a la comunidad. Pues al final la iglesia no es solo ir a misa y Eucaristía y me sé el catecismo de arriba abajo, es estar con los más necesitados, estar con la gente del mundo. Al final Jesús no era un experto teológico, o sea, sí lo era porque conocía la palabra, conocía todo, ¿no? Pero no iba con eso por bandera, iba con, pues yo qué sé, estar con todo el mundo, aceptar a todo el mundo y cosas así. Es verdad que no hay que aceptarlo todo como verdad, porque eso no es así, pero sí que aceptar a todos. O sea, al final, eh, las personas no son el problema, son lo que aceptemos o no como bien. Entonces, si tenemos esa diferencia y sabemos que está bien y que está mal, ¿por qué no lo vas a aceptar que va a juvenil o porque piensas que son más progresistas que tú? O sea, Sí, no lo he sentido. Pero bueno, al final es convivencia entre todos. sí. Yo, bueno, es eso. Y, por cierto, ¿dónde va a ser la próxima JMJ? Esa que no caigo ahora mismo. Por eso. Claro, efectivamente, lo que estamos hablando ahora. Corea del Sur, ¿no? Obviamente tú piensas cristianismo, piensas catolicismo, puedes pensar Vaticano, puedes pensar España, puedes pensar Italia, bueno, Italia, claro, Vaticano, Italia. Bueno, puedes pensar, no sé, diversos países, Francia, claro, Corea del Sur. Yo no sé en contra ni a favor de eso, en plan, es indiferente. Pero, a ver, me encantaría ir a una JMJ, no digo que no, pero realmente no me puedo permitir irme a Corea del Sur, ¿sabes? ¿Qué opinas de países así donde Corea del Sur no es un país católico? ¿Piensas que es algo para expandir la iglesia? ¿Te parece correcto o no? O sea, a ver, ¿sabes qué pasa? Que la iglesia no es de los países que tradicionalmente han sido de la iglesia, ¿sabes? O sea, la iglesia no es España, Italia, Polonia, quien haya querido aceptar la fe y países tradicionales. Hay gente, o sea, hay países que hacía, como Corea, que hacía tiempo, estaban dentro del comunismo, tal, eh, y simplemente pues bajo el imperio, el imperio japonés, que también fue Corea, y ahí catolicismo no hay ninguno, no hay ninguno. Pero la iglesia, ¿por qué no le íbamos a reservar a nosotros solos? O sea, que la iglesia esté traducida en muchísimos idiomas no tiene. O sea, no es para que sea una única iglesia en la que podamos ir los mismos, ¿sabes? O sea, Claro. porque el latín, pues si todo el mundo habla latín, pues bueno, pues mantenemos el latín y ya está. Pero hay cientos de idiomas, hay cientos de tradiciones, historia, que pues si Corea del Sur no tiene la oportunidad de ser católica mayoritariamente hasta ahora, que tampoco lo sigue siendo, pero ha crecido muchísimo, en plan, a lo mejor 20% de Corea ahora mismo es católica. De a lo mejor haber venido de culturas orientales o de otros tipos de cosas, ¿no? Y ahora pues si tiene la oportunidad eh, de ser católica y de hacer cosas católicas y llevar una JMJ, al final la JMJ es que gente de todo el mundo vaya a compartir la fe a un sitio. Eh, entonces eso nos beneficia a todos, porque ¿por qué no iba a creer que, o sea, por qué iba a estar, por qué te chirría que haya católicos en Corea, ¿sabes? O sea, mejor que se haga allí porque los cristianos quieren que estén en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no vamos a hacer una JMJ en Corea? Entonces eso. O sea, que esté en España,
pues perfecto, nada, se va a aceptar, va a ir muchísima gente, maravilloso. Que sea en Corea, oye, pues a lo mejor van católicos de Japón, a lo mejor van católicos de Tailandia, católicos de todo el mundo, que a lo mejor ellos mismos se quejan de que el catolicismo está en Europa, es centro vaticano y no se va a ningún lado. Entonces, que la Iglesia Católica decida acercarse de manera tan masiva a países que no lo son tanto, para mí es un acierto, es beneficio. O sea, beneficio no económico, obviamente, a la gente loca, Ya. es acercar más a Cristo allá donde no está. Sí, la verdad es que pienso que puede ser una buena idea. La verdad es que actualmente Corea del Sur, bueno, el simiente Corea del Norte, el cual es un país sectario, cerrado, pues puede ser bastante bien para el catolicismo en Asia. Yo creo que en países como Corea del Sur, por ejemplo, sí se podría llegar a instalar bien el catolicismo o buena religión cristiana, porque pues, son orientales y todo, en un sistema que no tiene nada que ver, obviamente, no estoy ni en contra ni a favor, pero un poco, en plan, ellos ya no saben el comunismo, marchan en un momento bastante capitalista, son seguramente el país asiático más abierto que hay, son la más cultura americana y europeísta que hay en toda Asia seguramente, entonces creo que puede estar bien y creo que si se consigue que gracias a esta JMJ o cualquier acto que se pueda llegar allí, si sale allí el catolicismo o aunque sea el cristianismo, aunque de cualquier manera ya se expanda por toda Asia, pues estaría bien. Eso, lo igual. Es que es necesario que el catolicismo esté allá donde pille. Donde O sea, vayamos, ¿no? exacto, exacto. Bueno, pues yo, si antes de despedirnos de lo que sea, si quieres sacar algún tema más, si quieres promocionar algo, todo lo que sea, pues estás aquí libre, puedes decir lo que quieras y ya cerramos. Ah, pues ya está, que nada, animar a todo el mundo a, a seguir a Cristo, que no es sectario, no es nada, es como, aparte de un estilo de vida, es poner tu corazón en las cosas buenas, en amar, y en al final pues, no es nada, o sea es que hay mucha gente con prejuicios y tal, y que ya empieza con cristianismo, empieza con catolicismo, el tema empieza con iglesia, y ya rechazan, ya no, ya fatal. Pero mm, párate a pensarlo en frío y párate a pensar cómo era Jesús. Sí, la gente se sorprende de esto. Y bueno, ya está ahí. Y que nos vemos leyendo el Evangelio. Bueno, pues ha sido un placer, Pablo, de verdad. Encantado de tenerte por aquí y bueno, con eso podemos concluir el octavo episodio de Interestelares. Bueno, que nos hemos abierto también a contenido cristiano, todo, porque no sé, al fin y al cabo, dentro de lo que es este programa, este podcast, pues me gusta hablar de lo que sé y bueno, pues aparte de la música también mi religión, mi fe, contenido muy interesante porque también busco los perfiles que me parecen interesantes, que sigo y todo, porque era mi objetivo de creer esto. Entonces bueno, vamos a volver a como a fuerza y nada, aquí estamos con Pablo, muchas gracias y bueno, hasta la próxima, un auténtico placer, de verdad. Y gracias a ti, bueno, encantado de participar.